¿Hay alguien aquí que le guste el fuego del Espíritu Santo? ¿Hay alguien aquí que le guste el fuego del Espíritu Santo? Una de las primeras apariciones del fuego en la Biblia aparece en los libros de Éxodo y de Deuteronomio. Estos libros que nos están contando, Éxodo y Deuteronomio, nos relatan la historia de Moisés. Y si tú has leído tu Biblia en esos capítulos, Moisés fue un hombre que avivó a toda una nación. Él empezó siendo hijo de una de las mujeres israelitas. Sin embargo, en esos momentos había un faraón que estaba haciendo las cosas incorrectas. Había un faraón que estaba persiguiendo a los israelitas, que los tenía esclavizados, que los tenía bajo presión. Y entonces la mamá de Moisés, el faraón mandó a que a todos los primogénitos de Israel fueran asesinados. Moisés estaba dentro de esos primogénitos. Moisés estaba dentro de los primogénitos que tuvieran que haber sido asesinados en esos tiempos. Pero entonces la mamá de Moisés, dice la Biblia, que lo envolvió, lo puso en una canasta en el río Éufrates. Quiero que te imagines el dolor de una madre, el dolor de una mamá que tuvo que desprenderse de su hijo y dejarlo ir en un río a la deriva. Ella no sabía dónde iba a acabar. Ella no sabía si Moisés iba a vivir o no. Pero ella no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Después de que la mamá de Moisés lo envió por el río, dice la Biblia que una de las hijas del faraón lo encontró. Que una persona de la realeza encontró a Moisés en aquel río y lo adoptó como su hijo. Y Moisés fue criado en el palacio. Moisés estaba destinado a morir, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios llevó a Moisés a un palacio y ahí no se acaba la historia, lo sabemos bien. Después de que Moisés pasó toda su vida aprendiendo un lenguaje que no era el de él, tradiciones que no eran las de su sangre, pero aún así Dios fue bueno con la mamá de Moisés, pues le permitió cuidarlo sin que ellos se enteraran que eran familiares. Pero entonces, una vez Moisés dijo: estoy harto de Egipto, esta no es mi identidad. Y se marchó, fue a buscar al desierto. Y quiero que te pongas en la posición de Moisés. Imagínate que tú de repente dijeras: es que ya no quiero vivir aquí en México, me voy a ir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces quiero que te imagines a ti emprendiendo esa caminata. Estás sediento, ya no tienes más víveres, ya no tienes nada que comer, no tienes nada que tomar, y de repente te encuentras con una bendición del cielo. Para no hacer la historia larga, Moisés encontró una esposa en su camino. Los solteros tuvieron que brincar, ¿no? Moisés encontró una familia. Y a partir de ese entonces, Moisés empezó a apacentar. El trabajo de Moisés era apacentar las ovejas de su suegro. Y hasta ahí la vida de Moisés había sido normal, ¿no? ¿Están de acuerdo que la vida de Moisés había sido normal? O sea, Moisés no había experimentado algo sobrenatural. ¿Están conmigo? Pero la Biblia dice que fue en un momento donde Moisés estaba apacentando las ovejas que volteó hacia un monte y vio una zarza. Entonces Moisés, por curiosidad, porque la zarza vio algo interesante, se acercó a la zarza. Moisés, estando cada vez más cerca, notó algo muy curioso, y es que la zarza estaba prendida en llamas, y no solo eso, sino que esas llamas no se consumían. Estaban en medio de un desierto. Quiero que también pongas ese escenario en tu cabeza. Si la zarza hubiera tenido más árboles alrededor, se hubiera incendiado, y entonces tendría sentido que no se apagara el fuego porque se expandiría. Pero la zarza estaba en el desierto, estaba sola. En el desierto, algo que se incendia no dura nada. ¿Por qué? Porque es el desierto. Pero aquella zarza estaba encendida y no se apagaba. Y cuando Moisés se acercó a aquella zarza, escuchó una voz que le dijo: Moisés, acércate, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Entonces Moisés se acercó, se quitó las sandalias,
Y no sé si puedes interpretar esto como que tú alguna vez fuiste llamado por Dios, que alguna vez fuiste llamado por un fuego que no se apagaba, que tú decías, ¿qué tiene este Dios? Nunca me habían hablado de él, me habían hablado de una religión, me habían hablado de personas que tal vez en la iglesia se comportaban diferente, me hablaban de X o Y, pero este fuego no se consumía. Y te acercaste y Dios te dijo, quítate las sandalias. Las sandalias simbolizan que cuando Dios te llamó, tuviste que dejar cosas, tuviste que quitarte hábitos, tuviste que quitarte. Moisés, como estaba todo el día con sus sandalias, las sandalias estaban sucias. Tuviste que renunciar. Moisés, para las sandalias para Moisés era algo que le daba protección a sus pies, algo en que confiar en medio del desierto, donde si ponía un segundo los pies sobre la arena caliente, muy probablemente se los hubiera quemado hace tiempo. Moisés tuvo que dejar aquello que le daba seguridad. Moisés tuvo que dejar las sandalias que estaban sucias de haber caminado por el mundo. Y quiero que tú también te lo imagines. Cuando llegaste a Dios, cuando su presencia te llamó, Él te pidió sandalias. Quizás te pidió relaciones, quizás te pidió que cambiaras hábitos, que cambiaras tu carácter, pero Él también te dijo, deja de depender de esto y ahora depende de mí. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque después de que Moisés tuviera aquel encuentro en aquella zarza, pasó algo impresionante. Di conmigo, algo impresionante. La Biblia relata que después de ese primer encuentro que Moisés tuvo con la presencia de Dios, Moisés guió al pueblo de Israel a ser libre de la esclavitud de Egipto. Moisés llegaba con el faraón, metía su mano en su túnica, la sacaba llena de enfermedades, tiraba su vara, se volvía serpiente, porque después del encuentro con la zarza, Moisés no volvió a ser el mismo. Moisés era una persona transformada, una persona avivada, una persona restituida, era una nueva criatura porque había tenido un encuentro. Di conmigo, un encuentro con la zarza, con el fuego de Dios. Y así fue como tú y yo quizás tuvimos aquel encuentro con el Padre, donde tú y yo quizás tuvimos aquel encuentro con el que todo lo puede, con el que iba a cambiar nuestra vida para siempre. Y cuando yo lo estaba recordando al momento de hacer esta prédica, yo recordaba cómo fue mi primer encuentro. Y yo la verdad no quería venir a la iglesia, mi mamá me traía. Y tal vez es la realidad de algunos que estamos aquí, o fue la realidad, ¿no? Pueden tomar asiento. Y entonces, cuando yo venía, la verdad es que no quería venir. ¿Por qué? Porque yo decía, pues, ¿por qué tengo que ir? A mí no me hace falta nada. Yo sentía que estaba bien. Yo decía, sí, claro, yo estoy bien, en mi escuela me va bien, tengo muchos amigos, soy bueno para los deportes, ¿no? En algún momento en la secundaria, mínimo en la que yo estuve, si eras bueno para el fútbol, ya eras parte de los populares, ¿no? O si eras inteligente, bueno, ya tenías amigos, quizás unos medio falsos, porque te pedían las tareas, ¿no? Pero entonces yo recordaba que un miércoles, yo ya venía a algunos cultos de viernes, no les voy a mentir. Yo ya había visto que predicaban aquí una palabra que decían, gloria a Dios, y todos, aleluya. Pero yo decía, pues. Entonces, cuando yo vine ese miércoles, empezaron a decir que había algo llamado bautismo del Espíritu Santo, que habían unas lenguas que eran como de fuego, que en aquel día del Pentecostés había descendido sobre cada uno de los discípulos y las personas que estaban en ese lugar reunidas, un fuego sobrenatural. Había descendido el Espíritu Santo. Y en ese momento yo dije, wow, suena tan surreal, quiero experimentarlo. Señor, si tú estás aquí, si tú eres real, quiero experimentar eso. Y recuerdo que ese día tuve mi primer encuentro, cuando volteé hacia el altar, cuando estaba aquí arrodillado, cuando el altar ni siquiera tenía piso, era de madera, a los que les tocó se acordarán. Y entonces yo estaba llorando porque no entendía lo que estaba pasando, pero había un fuego en mi interior que no se consumía, había un fuego en mi interior que estaba experimentando, que iba a cambiar mi vida para siempre. Di conmigo, el fuego cambió mi vida para siempre. Iván, ¿y por qué nos estás predicando de esto? ¿Acaso va a haber fuego? ¿Alguien le emociona que haga fuego? A mí también. Y dije, ok, Señor,
Porque cuando yo estaba predicando dije, tengo varios sermones ahí preparados, Señor, ¿cuál? Tú eliges, surtido rico. Ok, no, Iván, no, tú vas a predicar acerca del fuego. Señor, nunca he hecho eso. Yo predicaba a lo mejor enseñanzas espirituales, emocionales, algunas medio para defender tu fe, pero nunca lo había hecho del fuego. Muy curioso porque me gusta mucho cuando hablan del fuego. Pero entonces fui a la palabra, porque yo le decía, Padre, ok, si voy a hablar del fuego, quiero algo que tu iglesia necesite, no que algo que venga de mi corazón, no algo que venga de mi sabiduría, no algo que venga de algo que yo me inventé o que vi en alguna prédica de internet. Quiero algo que tus jóvenes, que tu iglesia necesiten. Así que el día de hoy quiero que quites esa capa, esa armadura que quizás impida que el mensaje entre a tu vida, y quiero que te encuentres receptivo para poder absorber esta palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces fui a mi Biblia y dije, ahora sí, el fuego del Espíritu Santo cayó. Y la abrí y estaba leyendo yo en ese momento, mi orden cronológico estaba en Lamentaciones. Ya se habrán una idea. Y entonces abrí Lamentaciones 4:1 y me dijo, Dios, predica de eso. Y lo abrí y decía, ¿cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. ¡Ah! Dios, ¿cómo me pides predicar de eso? ¿No íbamos a hablar de fuego, de unción, de Espíritu Santo, de etcétera, etcétera? Y entonces empecé a recordar, ¿no? Dije, ok, tiene que tener esto algún sentido. Dios, guíame. Dios, sé tú mi guía, sé tú, porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Y empecé a recordar cómo el año pasado, 2023, cómo estaba yo, ¿no? Cómo estaba yo viviendo mi vida cristiana. Y me empecé a preguntar, ¿yo oraba? Sí, oraba, pues, ¿qué te gustan? Una vez al día. Yo leía, sí, también leía un versículo, un capítulo diario, a veces 2. Y si estaba en avivamiento, leía 3. Y yo decía, no, ahora sí ya, me pasé. Entonces, empezaba a recordar cómo estaba viviendo mi vida cristiana. Y ¿sabes algo? Yo estaba viviendo una vida que religiosamente estaba muy bien. Yo estaba en la gloria. Yo estaba diciendo, claro, yo oro, yo leo, de vez en cuando me aviento unos consejos con mis amigos. Ya con eso tengo suficiente. Ya con eso estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy haciendo su voluntad, ¿no? Y sí, en efecto estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Pero, di conmigo, pero no había un fuego. No estaba el primer amor dentro de mí ardiendo. El primer amor que sentí ese miércoles, arrodillándome y postrándome aquí al altar, se había apagado. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque Dios me hizo identificar aquel oro en mi vida que se había llegado a opacar. El oro que fue en algún momento un oro puro había perdido su brillo. Y entonces yo empecé a recordar que cómo me di cuenta que ese oro se había perdido. En qué momento dije, ya la caché, Señor, tengo que cambiar. Número 1, di conmigo, número 1, razonamientos fuertes. Y es que yo ya había experimentado gloria, milagros, había visto muchas cosas que pasaban en la iglesia, pero mis razonamientos, conforme iba pasando los días, conforme mi rutina se hacía más monótona dentro de la iglesia, se iban haciendo más fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo veía un milagro, pero cuando yo me enfermaba de la gripa, decía, bueno, voy al doctor, que no está mal, no me malentiendan, pero lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Es orar, ¿no? Es pedirle a Dios que nos sane, por lo más mínimo que sea. Y entonces, otro razonamiento que yo tenía era como, bueno, pues leer y orar ya es suficiente, ¿no? Pues es lo que dice su palabra, es lo que dice el pastor. Oren, lean y ayunen y ya, con eso. O sea, es más que suficiente, yo decía. Ese era mi razonamiento. Número 2, cambié su gloria por sentimientos. Este me costó aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo decía, no es que no soy muy sentimental, pero a veces los sentimientos o los caracteres se reflejan de otra manera, no solamente en si estoy triste o algo así, sino que yo llegaba a mi casa después de un domingo y me sentía cansado, la verdad,
porque en los domingos servimos, tengo que ir a hacer cosas. Y yo llegaba a mi casa y decía, bueno, ya alabé a Dios, ¿no? Ya fui a su casa el día de hoy a mimir. Y entonces yo me acuerdo que como yo ya había hecho todo eso, o ya había orado, quizás ya había leído, y yo decía, bueno, ya, cumplí con mi cuota del día, ya, Señor, ya es mucho, ¿no? Y entonces mi razón por sentimientos era, si sentía cansancio, me dormía. Si sentía mucha carga en la escuela, pues utilizaba el tiempo de oración o de lectura para hacer las cosas en la escuela. Si entonces yo estaba, sentía a lo mejor insomnio por las noches, ¿qué hacía? Lo más fácil y que muchas veces hacemos. Cuando la Biblia dice que tenemos que estar velando, porque Él puede venir en cualquier momento. Y entonces yo decía, bueno, a ver, no está tan grave. Señor, no está tan grave. ¿No? Un pilito. Y entonces también, otro cocazo. Pérdida de santidad. Iván, ¿estabas en adulto? No, relájense. Pero había pequeñas acciones en mi día a día que antes, cuando tuve ese primer encuentro con la zarza, yo hacía que había dejado de hacer. Quizás cuando yo me sentía enojado, pero había tenido el encuentro con la zarza, cambiaba mi mentalidad y decía, no puedo estar enojado, porque mi Dios es un Dios de alegría, es un Dios de gozo. Pero cuando entonces me aparté un poquito, estaba enojado y hacía, ponía una cara, pues con razón no me hablaba nadie. Y entonces, no tampoco tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque cuando a lo mejor decía una mentira blanda, ya no sentía un remordimiento. Decía, bueno, esto no le está haciendo daño a nadie, ¿no? A lo mejor si le dije a Pepito que iba a ir a tal lugar, pero no fui, bueno, ya no importa. No es como que le haya hecho algo a Pepito, ¿no? La última cosa que también me pegó muy fuerte es que sabía más de Netflix, de las controversias en TikTok, que si Juan de Dios Pantoja se había pegado con Kim. No. Yo me sabía el chisme completo. Y yo decía, bueno, sí, tiene razón Dios. Me sé más ese chisme que qué pasó en Reyes, ¿no? Y entonces dije, está bien Dios, lo acepto. Y cuando yo estaba en una vida religiosa, en un fuego a medias, en un fuego que apenas estaba empezando, y algo que me acordé de mis clases de química, esto no viene en mi prédica, pero en mis clases de química me enseñaron que hay 2 tipos de fuego. Di conmigo, 2 tipos de fuego. Uno que es como el más real, el que es el centro del fuego, y es que cuando la llama es azul, quiere decir que aquel fuego es el centro, está vivo, es lo más real, es la máxima expresión del fuego. Pero cuando el fuego la llama naranja, ese fuego no quema tanto. Y yo estaba en una llama naranja. Yo estaba en una llama naranja mientras Dios tenía otros planes para mi vida. ¿Por qué? Porque yo quizás estaba viendo TikToks, estaba rechazando orar por las noches, cuando yo no entendía que el anhelo de Dios era usarme, era llenar mi copa hasta rebosar, como dice la palabra. Yo no entendía que mientras yo estaba haciendo todas otras cosas, menos una pasión por Dios en mi corazón, Él quería hablar conmigo. Y Dios, a través de una canción me habló. Y Él me dijo, es que Iván, a veces parece que te tengo que rogar para que hablemos. A veces parece que tengo que sacar cita para que hablemos. Ya ni el SAT. Y entonces yo decía, tienes razón. Porque el Espíritu Santo estaba buscando un momento donde no interrumpiera algo que yo estaba haciendo para poder hablarme. Porque dentro de todo el Espíritu Santo y Dios son caballerosos. Si no lo llamas, Él nos está entrometiendo. Él está donde lo buscan, Él está donde lo anhelan. Y parecía que Él no quería interrumpirme porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas. Todo menos estar buscándolo en verdad. Porque lo buscaba a medias, estamos de acuerdo. Pero no lo estaba buscando, como dice la palabra, con todo el corazón. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y entonces eso me confrontó mucho.
Y me llevó al versículo Jeremías 6:10. ¿A quiénes hablaré para que oigan? Porque este pueblo no me quiere escuchar. Y en ese tiempo de Jeremías había personas que hablaban con Dios, que le preguntaban a Jeremías cosas acerca de Dios, pero cuando Dios les hablaba, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y entonces me di cuenta, y fue cuando entendí este verso y me pegó muy fuerte porque yo representaba ese verso. Porque me di cuenta que la forma en la que estaba llevando mi vida representaba el verso que aparece en Mateo 15, versículo 8 al 9. Di conmigo, Mateo 15, versículo 8 al 9. Y lo que dice está muy fuerte. Este pueblo dice que me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Yo, Iván, era ese pueblo que lo honraba con los labios, que venía a la iglesia los domingos, que gritaba gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Padre, pero que entonces oraba, que sí leía, sentía que estaba honrando a Dios, como en la iglesia de Éfeso. Y no les voy a mentir, estaba en un punto tan crítico cuando estaba leyendo todo eso. ¿Por qué? Porque yo sentía que estaba muy bien, ¿saben? Yo sentía que nada me hacía falta. Y yo sentía que estaba viviendo el cristianismo de la mejor manera. Y llegó un punto donde me apagué tanto, donde ya ni siquiera era tal anhelo de orar porque no había mantenido el fuego. Si no mantienes el fuego, si no le soplas, el fuego se va apagando, ¿estamos de acuerdo? Y llegó un punto en mi vida donde yo me llegué a preguntar si seguía valiendo la pena de verdad venir a la iglesia, donde me preguntaba si seguía valiendo la pena ser cristiano, si estar aquí cada viernes valía la pena en vez de poder estar en una reunión, poder estar jugando videojuegos, muchas otras cosas que dan placer. Y yo decía, no tengo idea. Y llegué a tal punto que en mi corazón ya no estaba Jesús en primer lugar. Ya no estaba Cristo como mi amor. Ya no estaba Cristo como Rey y sacerdote en mi corazón. Y entonces leí Éfeso. Mientras yo estaba haciendo esa prédica, leí leí Apocalipsis, pero estaba hablándole a la iglesia de Éfeso. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y antes del versículo 4, para que nos demos una idea, porque me describe muy bien lo que estaba pasando en esos momentos, desde el versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto tal y tal y tal. Y en el versículo 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. Di conmigo, una queja. Dios llega y me dice: tengo una queja en tu contra. No me amas a mí como al principio. Y si ahora estás pensando, ok, sí estoy amando a Dios como al principio, volví a leer el versículo, ahorita no se los dije completo. No había leído esta parte. Y cuando la volví a leer, me sorprendí porque dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al inicio. No solamente se trata de amor a Dios, se trata de amarnos entre nosotros como al inicio. Se trata de que nosotros como iglesia, como hermanos, como pueblo de Dios, nos amemos como desde un inicio, con un amor fraternal, con un amor que todo lo persevera, que todo lo soporta, que no toma registro de las cosas malas que le hicieron, porque así viene en la Biblia, no me lo estoy inventando. Y les decía que yo estaba a tal punto que me di cuenta que yo era esa persona que había abandonado su primer amor. Y entonces estaba tan crítico que en mi corazón era como si ya hubiera negado a Jesús. Y sabes, cuando estaba haciendo la prédica, ¿a alguien le suena familiar
negar a Jesús? ¿Lo relacionan con algún personaje? Con Pedro, ¿no? Y entonces empecé a recapitular también en mi mente. Pedro era un apóstol de Jesucristo. El llamamiento de Pedro es muy curioso, porque Pedro estaba en una lancha porque no podía pagar lo que le estaba pidiendo Roma de impuestos. Él estaba en una lanchita, ¿no? Con más personas, con otros pescadores, y se fue a pescar toda la noche para que él pudiera recuperar lo que no había pagado de impuestos y que debía. Pero fue que Pedro no pescó absolutamente nada. Di conmigo, nada. Y fue que Jesús se apareció una vez. Y me encanta porque Jesús le dice: Pedro, tira la red a la derecha. Y Pedro como de, a ver, yo soy pescador profesional, yo soy Pedro. Yo puedo pescar los peces. Y si no pesqué nada en toda la noche, ¿por qué? Si tú me dices que eche la red otra vez, lo haría, ¿no? Pero me encanta porque la Biblia no dice eso. Dice que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tira la red a la derecha. Y Pedro obedeció. En tu nombre tiraré la red a la derecha. He pescado toda la noche, pero en tu nombre echaré la red a la derecha. Una vez más voy a echar la red. Tiró la red y dice la Biblia que Pedro nunca había pescado tantos peces como esa vez. Y entonces después de eso me encanta porque Jesús le dice: bueno, ahora que has pescado tanto, ven y sígueme. Y si ponemos atención en cada palabra que se usa en el Evangelio, dice que Pedro al instante, di conmigo, al instante, dejó las redes. Pedro había dejado su vida pasada, su vida que tenía seguridad en ella, por seguir a Jesús. Y así fue como nosotros, cuando Jesús nos llamó por primera vez en esa zarza, también nos dijo: tira la red. Dijo: ok, tu sanidad está hecha. Nos dijo: ok, voy a restaurar tu corazón, voy a borrar tus pecados, voy a limpiarte por completo. Pero nos dijo: ven y sígueme. Y nosotros, sin dudarlo un solo instante, dijimos: de inmediato dejaré las redes y seguiré a mi maestro. Porque en ese momento, para Pedro, Jesús se había convertido en su mayor honor, se había convertido en su mayor honra. Y Pedro dejó las redes sin dudarlo ni un solo segundo. Y así estuvo, caminó con Jesús, comía con Jesús. Si Jesús iba a la derecha, Pedro también iba con él. Si Jesús se movía para atrás, Pedro se movía para atrás. A tal punto de que Pedro no se llamaba Pedro en un inicio, se llamaba Simón. De que Jesús le dijo: ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro, una piedra sólida. Jesús había hecho a Pedro como una especie de líder entre los apóstoles, una especie de líder entre los discípulos. Todo eso después de que tuvo un primer encuentro con Jesús. Y Pedro estaba emocionado. La Biblia describe cómo Pedro de repente tomaba el liderazgo, de repente describe cómo Pedro hacía cosas que los otros discípulos no se atrevían a hacer, porque él estaba seguro del llamamiento que tenía. Él estaba viviendo en su primer amor por Jesús. Si se lo vas a dar, dáselo a Él, porque para Él es la gloria. Y yo dije: wow, también fue conmigo así. Que cuando Jesús me llamó, dejé las redes. En un instante dejé todo para seguirlo. Y estaba viviendo en mi primer amor. Estaba viviendo como Jesús fuera todo para mí. Y exactamente hace un año, lo recuerdo bien, el campamento 2023, 18, 19 y 20 de noviembre. Recuerdo que el 20 de noviembre, de regreso en el camión, me puse a escuchar alabanzas y solo tenía un clamor en mi corazón: Señor, no te rindas conmigo aún. Señor, no te rindas con este siervo. Sé que no soy tu mejor apuesta. Sé que no soy lo que esperabas que fuera. Pero no te rindas conmigo, por favor. No te rindas, te lo ruego, Señor. Y Pedro, después de haber caminado tanto con Jesús, estando en aquella cruz, Jesús lo negó 3 veces. Pero nuestro Jesús
sabe cómo arreglar y regresarnos a ese primer amor. Después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, yo me imagino que él se sintió devastado. Yo me imagino que él se sintió atemorizado porque le había fallado a su maestro, porque le había fallado a la persona que lo había guiado hasta ese momento. Y así yo me sentía. Yo decía, Señor, no te rindas conmigo. Te fallé tal vez. Me hice a un lado, pero no te rindas aún. Y Pedro regresó a pescar. La Biblia dice que después de que Pedro negó 3 veces a Jesús, él se encontraba otra vez pescando. Se encontraba regresando de donde Jesús lo había sacado. Pero mi Jesús, nuestro Jesús, fue otra vez a la orilla. Pedro, y no le dijo Pedro muy curioso, le dijo, Simón, tira la red a la derecha. ¿Por qué le dijo Simón? Porque Pedro era el nombre que Jesús le había dado a aquella persona fuerte, aquel líder dentro de sus apóstoles. Pero Simón era aquel pescador frágil que se encontraba en una necesidad. ¿Por qué? Porque no podía pagar sus impuestos. Y le vuelve a gritar, Simón, hijo de Jonás, tira la red a la derecha. Y Pedro lo volvió a hacer, tiró la red y pescó una cantidad de peces impresionante. Y después de eso, se acercó y Jesús lo invitó a comer uno de los peces, pues él tenía listo una fogata para Pedro. Jesús no estaba llamando a Pedro en ese momento. Jesús estaba llamando a Simón, aquella persona que llamó por primera vez a que entrara en su presencia. Y si se acuerdan del versículo que vivimos al principio, ¿qué decía? ¿Cómo perdió el brillo su oro, no? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Dios, ¿cuál es la solución? Dios, ¿qué tengo que hacer? Le decía yo, para poder volver a entrar a ese primer amor, para volver a ser llamado una vez más, no como Iván el apóstol, Iván el predicador, sino como Iván Ursúa, aquella persona que llegó a la iglesia necesitando el amor de Jesús. Apocalipsis 3:18. De esto les recomiendo, dice el Padre, de mí comprar oro, un oro purificado por fuego. Y aquí volvemos a un inicio. Después de que Pedro fuera llamado otra vez por Jesús, después de que Pedro había fallado, pero había sido vuelto a llamar en el libro de Hechos, después durante toda la historia de la iglesia cristiana, Pedro tenía las llaves de la iglesia, Pedro hizo muchos milagros, Pedro pasaba con la gente, con tan solo tocar la sombra de Pedro, la gente era sana. Y así recuerdo cómo fue después de ese campamento, después de aquella oración que hice, porque había sido otra vez purificado por el fuego de Dios, después de aquel momento donde yo sentía que Dios se había rendido conmigo, escuché otra vez, ven y sígueme, vuelve a tu primer amor. Y fue que entonces empecé este año, y la Biblia, no me quiero jactar, pero la Biblia dice, si se van a jactar, háganlo solamente de una cosa, que conocen a Dios. Y este año les puedo decir que después de tomar la decisión de mantener una llama encendida en mi corazón, después de yo ser ese profeta que dijo, ya no quiero hablar más de parte tuya, estoy cansado porque siento que te fallo, yo no quiero ser ese profeta, pero había un bendito fuego. Y hoy le doy gracias a Dios porque el fuego que Él tiene sí quema. Había un bendito fuego metido en mis huesos que no me dejó irme. Y les puedo decir con toda la seguridad y certeza que este año he vivido de los años más sorprendentes en mi vida. Y estoy seguro que si tú el día de hoy captas este mensaje, dices, Señor, no te rindas conmigo aún. Dices, Señor, quiero volver a ser llamado. Señor, una cosa te pido, quiero volver a mi primer amor. Este año vas a empezar a vivir cosas que nunca antes habías vivido, porque la Biblia dice que Él tiene preparadas cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado. Y te pido que te pongas de pie
y empieces a clamarle a nuestro Dios, empieces a clamarle a nuestro Jesús. Y tal vez tú el día de hoy te encuentres en una situación similar, como yo me encontraba, que oraba, que leía, pero no había una pasión dentro de mí, pero no había un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Y hoy te hago esta analogía. ¿Alguna vez te has enamorado, te has apasionado por alguien? Yo les puedo decir que me he apasionado por deportes. Y cuando estás apasionado por algo, lo buscas. Estás cansado en las noches, pero te metes a buscar cómo ser mejor. Estás cansado porque ya hiciste todo el día ese deporte, pero te metes en la noche en tu cuarto y empiezas a buscar cómo puedes practicarlo. Y esa es la pasión del primer amor que Dios quiere en nuestras vidas, del primer amor que Dios desea que esté encendido en nosotros, una pasión que si estamos cansados, pero la Biblia dice, pero si Dios te llama, hijo, ven a hablar conmigo, tú vayas, claro, Padre, ¿cómo no lo harías si tú diste todo por mí? Y hoy te invito a que si quieres recuperar el fuego, si quieres ser como ese oro purificado de nuevo, pases aquí al frente, porque va a haber una impartición de un fuego que solamente Dios puede dar, que solamente el Padre puede ser. Hoy va a haber un llamamiento. Aquel Simón en tu vida que quizás en un principio fue llamado, pero el día de hoy se encontraba apartado, el día de hoy se encontraba apagado, el día de hoy quizás no estabas haciendo lo que tenías que hacer, pero estoy seguro que el día de hoy se vuelve a prender. Y algo extra que me ponía Dios en mi corazón para esta prédica, para la administración en especial, es que hay veces que el fuego no se apaga porque queramos, es que nos lo apagan. Y yo me acordaba y platicaba con algunos compañeros de la escuela que igual son cristianos, que ellos venían a la iglesia, adoraban, recibían palabra, se llenaban de su fuego, se sentían tan bien, pero ponían un pie en su casa y todo cambiaba. ¿Por qué? Porque quizás sus padres, sus tíos, sus hermanos no compartían esa pasión que ellos tenían y se sentían abrumados en su corazón. Se sentían abrumados porque llegaban a casa y el fuego que habían experimentado en aquella reunión de jóvenes parecía como si se hubiera opacado por un regaño de ¿por qué fuiste a la iglesia? Oye, ¿por qué regresaste tan tarde? Y no sé por qué Dios puso eso.